Mi esperanza está en Jesús, en tu justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Él es Rey. Así es, Dios, tú eres nuestra roca firme. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. Seremos justificados cuando te veamos cara a cara a ti, Dios. Y entonces sabremos que ha valido la pena conocerte cada día en intimidad. Ver a quién es el perfeccionador de nuestra fe será la cosa más impresionante y hermosa. Tú eres nuestra roca y eres Rey por la eternidad. No hay nadie como tú, Dios. Solo
Muy buenas a todos los amigos, a todos los hermanos, a todos los compañeros de la iglesia en general y en particular de la iglesia Senfol, Rey David. Saludo al pastor Hugo, a todos sus líderes, a todos los amigos que hoy por la gracia del Señor están escuchando este mensaje en estos tiempos un poco difíciles, un poco complicados, donde estamos muchos resguardándonos ante una inminente realidad que es la del COVID-19. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante, el Shema Israel. Shema Israel, escucha Israel. Es algo que quiero que quede en el corazón de ustedes, que es tan importante que de verdad espero lo aprecien y que lo reciban como de parte del Señor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto es muy importante. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Yo quiero decir que hubo una experiencia personal que alguna vez tuve donde estaba en un estado febril bastante alto. Y estaba, como algunos dicen, quizás divariando, por la fiebre alta y de mi corazón salía algo que yo decía en mi lecho de enfermo, Shema Israel, Shema Israel. Y yo no sabía muy bien por qué estaba diciéndolo. El yerno mío, que es judío, me dijo, mire, eso para los judíos es tan importante cuando estamos en peligro, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos a veces en los tiempos donde nuestra vida está en riesgo por la salud o por un accidente, del corazón sale el decir Shema Israel. Y yo quise investigar algo más, por qué para los judíos era tan importante, y hoy creo que estoy encontrando una respuesta que está en las raíces de nuestra fe, que es en la parte judía. Yo jamás pretendo judaizar la palabra, ni más faltaba. Yo creo en la gracia, creo que el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas, pero no se nos debe olvidar que es la raíz la que sustenta nuestra fe, que somos el olivo injertado y que ellos son el olivo natural, y tenemos que conocer algo más del contexto judío para interpretar mejor la palabra de Dios, especialmente lo que está en el Nuevo Testamento. Pues bien, los judíos tienen una tradición oral que va a la par de la tradición escrita. Es decir, nosotros tenemos unos libros escritos. De hecho, el Antiguo Testamento es la misma Biblia hebrea que ellos utilizan, pero adicionalmente ellos utilizan algo que se llama el Midrash, que es como un complemento a cosas que de pronto no se entienden bien en la palabra, y aparece la Gemara, que es como una explicación de la Midrash, y algo más grande que ellos recogen a través del Talmud. Ellos tienen el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, donde para ellos son libros muy claves en su realización espiritual. Y a nosotros no debiera sorprendernos, porque nosotros cuando estudiamos también acompañamos la palabra de Dios con un diccionario bíblico, con una Biblia de estudio o con un comentario bíblico, y eso va ampliando nuestra explicación de lo que nosotros queremos encontrar en la palabra de Dios. Pues bien, en un libro de ellos, en la Gemara, aparece algo bien interesante, y es cuando Jacob, que luego fue Israel, ya Israel estaba a punto de morir y tenía una preocupación muy grande, porque él decía, ¿qué será de mis hijos? Yo no estoy tranquilo, yo no sé qué puede pasar con mis hijos, en un mundo que era politeísta, yo no sé si mis hijos están de verdad con el Dios verdadero, con el Dios de Abraham, con el Dios de mi padre Isaac. Él se hacía muchas preguntas, y son ellos, los hijos, los 12 hijos de Israel, de las 12 tribus, quienes le responden, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
ellos le dicen a Israel: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y él ya se sintió feliz, podía morir tranquilamente porque había escuchado de sus propios hijos algo que está en el corazón del pueblo de Israel. También dice la Gemara que Moisés, antes de morir, también rezó el Shema Israel. Recuérdese que cuando Jesús criticó los rezos, él dijo: no hagáis vanas repeticiones como los gentiles. No criticó el rezo judío, que tiene una connotación muy particular. Pues bien, los judíos rezan el Shema y ellos cierran los ojos, ellos se conectan espiritualmente con el Señor y ellos lo llevan en todas las partes de su vida. En la mezuzá, que son en las puertas, ellos colocan como un elementico que tiene ahí la Shema. Ellos cuando se utiliza como un cubito que a veces se colocan en la cabeza, que es el tefilín, ahí está escrita la Shema. Ellos al levantarse, al acostarse, siempre rezan el Shema, es decir, es la plegaria principal del judaísmo. Y el Shema tiene 3 letras, la letra Shin, la letra Mem, la letra Aid, y ellos resaltan más la letra Aid, y al final, cuando dicen Ejad, que significa uno, resaltan la letra Dalet, que es la letra como si fuera la D. Entonces resaltan Aid y Dalet, que significa Ad, y lo que están diciendo, eso significa testigo. Que hay que dar testimonio permanentemente a través de toda su vida y de toda la historia. El pueblo de Israel ha estado rezando permanentemente la Shema, y yo pienso que es algo que vamos a estudiarlo, vamos a conocerlo, vamos a analizarlo, porque hay 3 elementos fundamentales que dice Israel, que dice que Él es nuestro Señor y que Él es uno. Y eso es importante porque recuerden que antes de que se estableciera el judaísmo, el mundo era politeísta, el mundo adoraba a varios dioses. Y después de la Shema, por supuesto, los judíos rezan: y Él amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ellos también lo rezan. Y después ellos hablan del cumplimiento de los mandamientos del Señor, que traen esa obediencia, bendición, y el incumplimiento no trae cosas buenas. Y luego ellos, los judíos, colocan como una orden el colocarse el sisí, que son unos flequitos que ellos usan, o el talid, que es un manto que ellos usan también, donde también está escrito el Shema. Pero ¿por qué les digo esto? Porque desde antes de Cristo ya el Shema estaba en el corazón del pueblo de Israel. Se han encontrado papiros de 200 años antes de Cristo, donde en esos papiros, que son difíciles conservarse, aparece el Shema Israel. En los rollos del Mar Muerto también aparece el Shema Israel. O sea, como lo vamos a ver ahora, eso tiene que ver con los mandamientos, con los 10 mandamientos, y es un momento espectacular cuando se entrega la Torá y cuando se recuerda la entrega de la Torá, el Shema Israel. Los judíos tienen personajes muy interesantes, y uno de ellos es Rabí Akiva. Es una persona que vivió más o menos en la época de Pablo, en el 70 después de Cristo, hasta el 130 después de Cristo, y ese Rabí Akiva entregó su vida también por sus creencias, y cuentan que su piel fue desgarrada con cepillos de acero, y él, cuando estaba muriendo, él rezaba el Shema Israel. Y en el Talmud, en uno de los Talmud, aparece que él dice: ahora entiendo lo que significa amar con toda el alma, porque él ya estaba entregando todo su cuerpo, pero su alma estaba fuerte, estaba buscando la presencia de Dios, estaba buscando el amor de Dios. En el Holocausto, que en estos días se ha recordado mucho, hay un libro muy interesante de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca del sentido. Él narra cómo fue de importante para los judíos que pudieron soportar el Holocausto el estar rezando el Shema. Y en la última frase de su libro, que es uno de los libros más influyentes según el Congreso de los Estados Unidos en la historia,
él se habla del Shema y ellos sintieron en el Shema una fortaleza muy importante, a tal punto que cuando después de la guerra, después del holocausto, que los niños judíos muchas veces fueron entregados a muchas familias, ellos empezaban rezando el Shema de Israel, y los niños que lo escuchaban, los niños judíos decían ¡ay! Y se levantaban y se emocionaban y podían distinguir cuál era el niño judío, porque los niños desde sus primeros momentos, de sus primeros pasos, ellos, cualquiera que sea su posterior tendencia, ellos son educados con el Shema Israel. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios, que es la que nos fortalece sobre este tema. Y los invito a que leamos Deuteronomio capítulo 6, que dice así. Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 1. Recuerden que cuando el Señor entrega los 10 mandamientos y entrega la Torá a Moisés, resulta que es un momento espectacular, pero un momento donde ellos tienen temor, porque aparece en medio de la oscuridad, aparece un fuego, aparece una voz estruendosa, poderosa, y ellos se aterrorizan, y ellos le dicen a Moisés, le descargan como la responsabilidad y la confianza para que sea él quien se entienda directamente con el Señor al recibir los mandamientos. Bueno, en capítulo 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos y que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, ese es un mandamiento para hacerlo, porque es un mandamiento de Dios. Los mandamientos del Señor no son para recordarlos, no son para tenerlos por ahí en un rincón de la casa. Los mandamientos son para ponerlos por obra, para respetar al Señor, para obedecer lo que el Señor nos dice y para hacerlo siempre, dice el Señor, siempre. Y a eso nos ayuda porque son de bendición. A veces uno no como que no se pone a pensar que esos mandamientos fueron establecidos por Dios, que esos mandamientos son para nuestro beneficio y que esos mandamientos son para siempre. Y esos mandamientos hay que transmitirlos de generación en generación. Y el versículo 3 empieza a decir Shema. Oye, Shema, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tu Padre. Está diciendo algo importante que yo quiero que usted lea el versículo 4. Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está diciendo, es para que nos vaya bien, para que se multiplique dentro de la promesa, para que nos salgamos de la idolatría. Nuestro Dios es uno nomás. Es un solo Dios y nosotros creemos en un solo Dios. Y a veces hay personas que no entienden que creemos en un solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo. Y dice, ustedes adoran a un Dios de 3 cabezas, o otros dicen, ustedes adoran a 3 dioses. No, nosotros sabemos que tenemos que pedirle al Padre porque Jesús nos dijo, pídanle al Padre. Y por eso nos enseñó el Padre Nuestro. Y dice, todo lo que le pidas al Padre, yo lo haré. Y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Él es el verbo, Él es la acción, Él ejecuta lo que el Padre está en sus fuentes diciendo. Por eso Jesús dice, el Padre y yo uno somos, es la unidad. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que está aquí en la tierra, en este lugar, en este momento, y nos guía la verdad. Y la verdad es Cristo. Y entonces hay personas que no entienden o no lo quieren entender.
lo que nosotros pensamos y creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y entonces es ahí cuando tenemos que analizar que nosotros, los seres humanos, que hemos sido hechos a la imagen del Señor, somos seres tridimensionales. Nosotros tenemos tres voluntades. La voluntad de la carne, que Pablo la entendió en la carta a los Romanos, que ahí aparece cuando Pablo entiende la naturaleza pecaminosa. Esa es la voluntad de la carne que está en nosotros, que es la voluntad de pecar. Y la voluntad de nuestro espíritu, él tiene la voluntad de agradar a Dios. Y hay un combate entre la voluntad de la carne y la voluntad del espíritu. Algunos, o los judíos llaman el Yetzer Hará y el Yetzer Tov, o sea, la inclinación a lo malo y la inclinación a lo bueno. Pero en medio de esas dos voluntades está la voluntad de nuestra alma, que decide si se va hacia lo malo que desagrada a Dios o si se va a lo bueno que agrada a Dios. Y con el Espíritu Santo se hace lo que antes era imposible, que era agradar a Dios buscando las cosas buenas. Entonces nosotros que tenemos tres voluntades, sí, tres voluntades, la voluntad de la carne para pecar, la voluntad del Espíritu para agradar y para adorar a Dios. El Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, le dijo una vez Jesús a sus discípulos. Hay dos voluntades y en medio de esas dos voluntades está la voluntad de nuestra alma. Tenemos tres voluntades, pero somos uno. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a un solo Dios y decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos negando el monoteísmo, al contrario, lo estamos reafirmando. El versículo 5 dice lo que muchas veces nosotros ya habíamos oído, pero no le habíamos puesto cuidado al Shema Israel. Dice y, la conjunción y es la que une dos palabras. Cuando aparece la palabra y, es para unir la frase que está atrás con la frase que viene. Es distinto a la disyuntiva que tiene la palabra o, que separa una frase de atrás con la que viene, pero cuando se dice y, está uniendo el Shema Israel con el amarás. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está diciendo que el Shema Israel, que está como introducción, va ligado de los mandamientos. Y yo quiero decir algo que está en las explicaciones que algunos judíos dan. Ellos tienen 613 mandamientos, ordenanzas y preceptos, y esos 613 es la suma de 365 y 248. Y esa suma que ahí aparece tiene un sentido, porque 365 son los días del año y son 365 cosas que dice no harás, no harás, no harás 365 veces, y 248 es el número de huesos humanos, y eso es la parte positiva que dice harás, harás, harás. Y esos 365 más 248 suma los 613, que son los mandamientos, ordenanzas y preceptos que tienen los judíos. Entonces, es importante entender que el Shema Israel estaba muchísimo antes de la venida de Cristo y era importante para el pueblo de Dios. Y por eso, a continuación dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dice que se enseñe a los hijos, pero no solo el amarás al Señor tu Dios, sino también el Shema Israel. Y por eso ellos se lo colocan, los judíos, en sus rezos, encima de su frente, en el tefilín, donde ahí está envueltico el Shema Israel. Y ellos también los colocan en las puertas, que lo llaman Mezuzá, y en las barandas de las puertas aparece el Shema Israel. Y ellos todo el día, al levantarse, rezan el Shema, y al acostarse rezan el Shema, y cuando van a la guerra rezan el Shema, y cuando van a toda parte rezan el Shema, y es como una señal permanente que ha tenido ese pueblo de Israel. Es un pueblo que ha sido el pueblo escogido de Dios y que lo ha preservado, y que yo creo que vale la pena analizarlo. Y sigue diciendo,
el versículo 10 dice lo siguiente: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de tu bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que cuando reciban la promesa, nunca se olviden de lo que el Señor ha dicho. La promesa del pueblo de Israel, por supuesto, inicialmente era la tierra prometida. Nuestra promesa es el Mesías, que ya vino y lo hemos recibido. Y dice, no se olviden del Señor, no se olviden de lo que el Señor nos ha dicho, y no se olviden que el Señor siempre nos ha querido libres. Por eso, cuando se establecen los 10 mandamientos, en la parte introductoria dice, recuérdese que yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, y luego salen los 10 mandamientos. Lo que quiere decir es que Dios nos quiere en libertad, Dios nos quiere libres. Nuestro Señor, nuestro único Señor, nuestro único Dios nos quiere libres de miedo, nos quiere libres de angustia, nos quiere libres de ansiedad. Él por todos los lados nos dice que no tengamos miedos, por todos lados nos dice que no nos angustiemos, que antes bien ese tiempo de angustia lo llevemos a tiempo de oración. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidos tus peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, y con acción de gracia, y la paz del Señor empieza a llegar a nuestro corazón, y nos dice que pensemos lo bueno, como está en Filipenses. Eso nos dice el Señor, que no debemos tener tiempo de angustia, y también que no tengamos ansiedades, que echemos toda vuestra ansiedad, toda la ansiedad sobre Él, nos dice Pedro en una de sus cartas. Entonces, hoy que estamos hablando de esto tan importante que es el Shema Israel, es la relación del Señor diariamente con su palabra. Y por eso yo les quiero decir, nuestro Señor no es un Señor que quiere relacionarse con nosotros cada 8 días o cada que nos acordemos, sino permanentemente, porque van a llegar los buenos tiempos. El 2020, como algún día mi pequeña congregación, yo lo advertí, iba a ser un año inolvidable, y empezó el año de la pandemia, y después entendí, como algún día quizás me permiten explicar lo que estamos viviendo, el Yom Teruah, el tiempo de las trompetas, el día de las trompetas, y estamos nosotros anunciando que el Mesías viene pronto, que pronto vendrá el Yom Kippur que celebran los judíos, que es el tiempo de juicio. Y Yom Teruah es un día extendido, y por eso en este año, yo les dije, este año va a ser igual o más complicado. Y yo sé que seguirán pasando cosas difíciles, y cada vez más difíciles, porque el Señor está llamando al Teshuvah, al arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. El Señor está permitiendo este tiempo de reposo, donde todos guardamos reposo para eludir a un virus, pero el Señor quiere que guardamos reposo porque lo amamos, que guardemos el reposo un solo día, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro único Dios, en Él está toda nuestra confianza. Y por eso es inconcebible que mucha gente guarde reposo por eludir un coronavirus, pero no guarde reposo para obedecer el mandamiento del Señor. Y el Señor le dijo a los hebreos, está en la carta a los hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sobre todo cuando veis que aquel día se acerca. Cuando aquel día se acerca, dice el Señor, es tiempo de congregarnos. El congregarnos está en el día de reposo. Los judíos en el día de reposo, en el Shabbat, van a su sinagoga y tienen un tiempo con el Señor. Y nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, también debemos guardar ese día y establecer que Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro único Dios. Bueno, vamos a leer algo que está en una de las cartas de Pablo, primera de Pablo a los Corintios, capítulo 8, dice lo siguiente. Primera de Pablo a Corintios, capítulo 8. Dice así:
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto es importante. No debemos tener ídolos. Yo te digo una cosa, el día de reposo, que debemos guardarlo. Algunos dicen, no, Cristo es mi reposo, yo no necesito guardarlo porque Él ya cumplió. No, Cristo es nuestra vida, yo no necesito matar porque Él es la vida. Yo tengo que cumplir con el mandamiento de no matar. Y también, si Cristo es mi reposo, yo debo demostrarlo, debo siquiera guardar un tiempo, un día para el Señor. Pero hay algunos que ni siquiera 2 horas le dedican al Señor. Hay algunos que les parece que es demasiado y ni siquiera virtualmente. Hay algunos que solo desde la comodidad de sus hogares pueden mirar este mensaje y les parece que está haciendo demasiado. No, no es así. Tenemos que eliminar todo ídolo de nuestras vidas, como lo dice Pablo, pero lo más importante es el amor, no el conocimiento, no es la gnosis. La gnosis en griego es conocimiento, no es el conocimiento, no es el estudio el que nos da las grandes cosas que es importante conocer, pero para llevarnos a lo importante que es amar. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, lo importante es amar al Señor, porque cuando se ama al Señor, se viene el conocimiento más importante, el yadá de los hebreos, que es la relación íntima con Él. Cuando queremos amar al Señor, cuando buscamos amar a Dios, cuando buscamos amar a las personas, eso me va mejorando mi relación con el Señor, porque le estoy obedeciendo. Es la obra de mi fe, que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y ese amar es como Él nos lleva al verdadero conocimiento, al yadá, a la verdadera relación. Y dice entonces, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí está diciendo, un solo Dios. Tenemos uno solo, un solo. El Padre, de ahí proceden todas las cosas, pero el Padre y el Hijo uno son. Del Padre proceden todas las cosas y por medio de Él se hacen todas las cosas. Por eso le pedimos al Padre y por eso el que lo hace es el Hijo, es Jesús, es el Verbo. Lo que Dios dice, ese Verbo se activa y esa palabra con la que se hizo el universo, esa palabra es la que hace las cosas. Por eso Jesús mismo decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Él es el que nos da la vida, porque la palabra del Señor tiene espíritu y tiene vida, y no hay más que un solo Señor, no hay más que un solo Dios. Debemos eliminar no solamente los ídolos que a veces se colocan en altares en las casas, sino todo lo que nos quite el tiempo de la relación con el Señor, todo lo que nos quite el tiempo del reposo con el Señor, llámese familia, llámese trabajo, llámese política, llámese deporte, llámese diversión, llámese músico, llámese lo que usted le quiera colocar, todo lo que le está quitando el tiempo para que usted se relacione con el Señor, para que usted tenga una intimidad con el Señor, eso se llama ídolo. Y por eso Jesús vino para establecernos su palabra. Jesús es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, el nombre que podemos pronunciar, porque el tetragramatón, el YHWH, es impronunciable.
No se puede invocar en vano ese nombre, pero el nombre de Jesús sí se puede y se debe invocar. Cuando se le pide al Padre es en el nombre de Él, el nombre que podemos pronunciar. Él es la revelación del Padre, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, en este momento, yo sé que hemos hablado mucho de lo judío, de las raíces judías, de cómo en Deuteronomio se empieza a establecer el Shema Israel, cómo en Deuteronomio es la introducción al mandamiento conocido de amarás. Eso para los judíos es importante, claro que sí, es importante, pero es importante también el Shema Israel. El Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso lo hemos olvidado muchos cristianos. Y alguien me preguntará, no, yo quiero escuchar lo de Cristo. Yo quiero escuchar lo de Jesús. ¿Usted quiere escuchar de Jesús? El Shema Israel, lo vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos. Recuerden que Marcos es el Evangelio más corto, pero muchos estudiosos dicen que es la fuente de los Evangelios sinópticos, porque el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas se nutren totalmente del Evangelio de Marcos, y todo lo que está en el Evangelio de Marcos aparece en los otros dos Evangelios sinópticos, en Mateo y en Lucas. Entonces algunos dicen que es la fuente de los otros dos Evangelios. Pues bueno, en el Evangelio de Marcos vamos a escuchar algo muy importante. Una vez le preguntaron a Jesús los saduceos sobre el tema de la resurrección, y Jesús le dice que mucho han errado, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es un Dios de muertos, y les aclara que hay resurrección. Y es importante esa aclaración en estos tiempos donde hay tanta angustia por la muerte. Pero Jesús derrotó al imperio de la muerte, que estaba en poder del enemigo. Y dice Pablo en una de sus cartas que si solamente enfocáramos a Jesús en las cosas acá terrenales, seríamos los más miserables. No, el tema de la resurrección es muy importante, y por eso Jesús establece el que nosotros valoremos el tema de la resurrección, y él se lo había dicho a los saduceos. Pero luego viene un fariseo que sí creía en la resurrección a preguntarle a Jesús cosas importantes, y está en Marcos precisamente, en Marcos, en el capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 28. Los invito a que leamos. Jesús le había dado una respuesta muy importante a Marcos, perdón, en el Evangelio de Marcos, y nosotros en este momento, discúlpenme un segundito, Jesús le había dado una respuesta muy importante a los saduceos, y venía un fariseo a hacerle una pregunta importante. Marcos 12, versículo 28, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No era una pregunta fácil, no era de los 10 mandamientos, era de los 613, que es la suma de 365 días más 248 huesos del ser humano, que era lo más importante. Era una pregunta de verdad que necesitaba mucha sabiduría. ¿Usted quiere escuchar de Jesús qué es lo más importante? Pues ahí lo dice, en el versículo siguiente, en el versículo 29, que mucho hemos pasado por ahí y no le hemos parado bolas. Por favor, yo quiero que el Espíritu de Dios me ayude en este momento para que usted vea lo que dijo el Señor. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo primero que le dijo Jesús es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fue lo primero que le dijo. Y después le dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, por favor. Jesús lo dijo. Primero, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amarás. Lo primero es: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Eso fue lo primero que dijo. No solamente lo que venía: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso también. Pero la introducción es el Shema. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y en Mateo aclara que Jesús no solamente le respondió a lo más importante de la Torá, de la ley, sino también de los profetas. Dice, y esto también tiene que ver con la otra parte que estudian los judíos, que son los nevijín: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, lo dijo Jesús. Pero mire la respuesta del escriba. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, le dijo: maestro, verdad has dicho. ¿Cuál fue la verdad que dijo el Señor? Que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Eso fue lo primero que Él recalcó. El Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, en más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Le dio la mejor respuesta. Le dio la respuesta perfecta. Nadie, ni por respeto, ni por miedo, ni por ganas de tentarlo, se atrevió a preguntarle más. Porque cuando le dijeron ¿qué es lo más importante?, el Señor Jesús fue el que dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que sabemos, pero hemos ignorado una parte importante de la historia, de la respuesta del Señor, que estaba: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y ya estamos terminando, y yo quiero que usted me acompañe a orar en este momento, y empecemos por eso que dijo Jesús, y que el pueblo de Israel hoy lo repite todos los días de su vida, en todos los lugares del mundo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y eso abre las puertas a amarlo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste toda la Torá, todos los nevijín, todos los 613 mandamientos, ordenanzas, preceptos. Y ahí está la esencia de mi relación con el Señor. Israel es el reloj del tiempo. Tengo que mirar a Israel. La salvación viene de los judíos. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero Israel es luz a las naciones. Tengo que mirar a Israel. Tengo que entender que Adonai, que Él es nuestro Señor, que Él es uno, que no hay nadie como Él, que Él es incomparable, que Él es todo lo que necesitamos. Él es todo para nosotros, para el presente y para el futuro. Shema Israel, ayúdanos a entender que obedecerte, Señor, es una bendición para nosotros, cumplir lo que tú mandas, que es transmitir tus enseñanzas a todas las generaciones, colocarlas en todos los lugares de nuestro hogar, de nuestro corazón. Eso fue lo que tú mandaste, Señor, que hay consecuencias que no se han roto por la obediencia, que tú rompiste toda maldición de la ley, toda maldición de la Torá, pero no rompiste la bendición, Señor. Israel, oh, escucha Israel, somos el pueblo de Dios, somos la generación celestial del Señor, la descendencia celestial. Somos nosotros los que hemos recibido por fe al Señor Jesucristo. Debemos escuchar que Él es nuestro Señor y que no hay nadie como Él, que Él es uno. Lo hemos dicho, Padre,
en el nombre amado de tu Hijo y en la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que nos acompaña. Amén. En su presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama